Muy buenos días, jóvenes. Hoy día damos inicio entonces al estudio de las reacciones químicas correspondiente al curso de primer año medio del plan de química. Para esto, el objetivo del día de hoy entonces va a ser relacionar las leyes ponderales como la reguladora de los cambios químicos visualizados entonces en una reacción química. Para esto y a modo de síntesis de lo que vimos en la clase anterior, definir entonces que la materia puede tener dos tipos de cambios. Uno de ellos vendría siendo el cambio físico, que son procesos reversibles, es decir, que vuelven a su estado original, y por ende no hay cambios en la composición interna de la materia, dado que nosotros lo podemos visualizar en los cambios de segregación que ésta constituye, es decir, los cambios de fase que vimos en la clase anterior. Por otro lado, podemos encontrar también cambios químicos que se representan mediante una reacción química, siendo procesos totalmente irreversibles. ¿Qué quiere decir esto? Que no vuelven a su estado inicial y por lo tanto hay un cambio en la composición interna de la materia, formando nuevas sustancias. Ahora, la reacción química entonces, para entenderlo, tenemos que definirla entonces que son procesos de transformación de la materia que altera, como ya se mencionó anteriormente, su estructura y también su composición molecular, generando entonces sustancias nuevas, distintas a las que teníamos al principio. Por ejemplo, acá tenemos dos moléculas de H2, 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 una, dos, más tenemos otra molécula de O2, que vendría siendo esta. Al momento de mezclar estas tres moléculas, vamos a originar entonces dos moléculas de agua, que son con propiedades y características estructurales muy distintas a lo que nosotros teníamos al principio. Por otro lado, una reacción química se representa mediante una ecuación química, proporcionándonos así un medio explícito para mostrar, dicha reacción. Esta está constituida por los reactivos que se ubican al lado izquierdo, en este caso de la ecuación, y son sustancias que hay antes de producirse el cambio y por lo tanto van a desaparecer. Mientras que al lado derecho nosotros vamos a encontrar los productos, que son sustancias que se generan después de la reacción química y por ende aparecen. Por lo tanto, A y B vendrían siendo los reactivos que inicialmente vamos a mezclar para dar formación a un nuevo producto muy distinto a A y B que vendría siendo C. Por ejemplo, y lo voy a explicar de una manera bastante vulgar, vamos a tener granitos de café y vamos a echarle, y en otro cosito vamos a tener agua caliente. Los granitos de café y el agua caliente vendrían siendo los reactivos o reactantes, pero al momento de mezclarlo, es decir, en la transformación química, en la reacción química, se genera lo que usted conoce entonces como un rico café por la mañana. ¿Ya? Ahora, nuevamente vamos a tener acá el mismo ejemplo anterior, dos moléculas de H2, luego vamos a tener una molécula de O2 que va a dar formación entonces a lo que usted conoce como el agua. Dos moléculas de agua. Sin embargo, esto no es una forma de expresión formalmente de la reacción química o de la ecuación química para nosotros poder visualizar la reacción. Para esto entonces nosotros vamos a colocar formalmente 2H2 más O2. ¿Por qué 2? Porque hay dos moléculas, 1, 2, por eso ese 2 de acá y H2 que vendría siendo la molécula con la que vamos a jugar. Aquí vendría siendo O2 y ¿por qué no existe, no se coloca un 1 acá adelantito? Porque no es necesario porque uno asume que va el 1 ahí. Y eso vendría siendo lo que usted conoce entonces como los reactivos. Y luego, como producto, nos va a dar dos moléculas de agua. Por lo tanto, vendría siendo H2 y este 2 porque hay dos moléculas que se han formado. ¿Ya? Ahora, las leyes ponderales nosotros podemos definirle que son grupos de leyes que estudian las reacciones químicas en función de las cantidades de materia de los elementos que intervienen. Ante esto, nosotros vamos a reconocer tres leyes el día de hoy, que vendrían siendo la ley de porciones definidas, la ley de porciones múltiples y la ley de conservación de masa. Vamos a dar inicio entonces con la primera, que vendría siendo la ley de conservación de masa, quien fue propuesta por el señor Lavoisier, que estableció que en una reacción química, la masa permanece constante. Esto implica que la masa que se consume de los reactivos es la misma que se obtiene en los productos. Por ejemplo, vamos a tener acá una molécula que va a ser A y masa 20 gramos. Luego vamos a tener una molécula B, pero hasta dos veces, que vendría siendo B2 y masa 15 gramos. La molécula completa, B2. Por lo tanto, al terminar la reacción nos va a dar una molécula que va a ser AB2. Aquí está expresada y simplemente la masa no se pierde, por lo cual
20 más 15 serían 35 gramos y eso sería la masa entonces de la nueva molécula, la cual permanece constante. Otra forma también de expresar esta ley de Lavoisier se define como la materia no se crea ni se destruye, puesto que se mantiene constante a lo largo de la reacción química. ¿Ya? Vamos ahora con la segunda ley, que corresponde entonces a la ley de proporciones múltiples, que fue postulada por el señor Dalton y comprobada muchos años después por otro científico, quien es definido como Gay-Lussac. Ambos científicos señalan que los elementos se pueden combinar en diferentes proporciones para formar distintas moléculas, siendo su relación un número entero. Por ejemplo, vamos aquí a unir un átomo de carbono más otro átomo de oxígeno, un átomo de oxígeno, y nos va a dar como resultado entonces el monóxido de carbono, el cual está constituido, por ejemplo, el gas que nosotros utilizamos para la cocina. Por lo tanto, si nosotros en algún momento llegamos a inspirar monóxido de carbono, nosotros podemos llegar a la muerte como seres humanos, puesto que se une con la hemoglobina y al unirse con la hemoglobina no la suelta más y ante eso nosotros no podemos obtener oxígeno y morimos entonces producto de eso. Sin embargo, si ahora vamos a unir nuevamente un átomo de carbono más ahora una molécula de O2, es decir, con dos oxígenos, nos va a dar como resultado el dióxido de carbono. Al tener el dióxido de carbono, nosotros son gases que generamos al interior de nuestro cuerpo que eliminamos por medio de la aspiración, pero nosotros no nos lleva a la muerte el generar nuestro propio dióxido de carbono y además este dióxido de carbono sirve para la fotosíntesis. Por lo tanto, muchachos, si se dan cuenta, tenemos los mismos elementos, carbono y oxígeno, pero en proporciones distintas, en proporciones múltiples y originan en este caso dos moléculas totalmente diferentes que uno es perjudicial en este caso para nuestra salud. Ahora, por otro lado también el señor Dalton con el señor Gay-Lussac señalan que su relación va a ser un número entero. Por ejemplo, en el caso del carbono vamos a agregar 1 gramo y en el caso del oxígeno para el dióxido de carbono vamos a agregar 2,67 gramos de oxígeno y vamos a formar lo que usted conoce el dióxido de carbono, que vendría siendo CO2. Por otro lado, vamos a tener nuevamente el carbono, le vamos a agregar 1 gramo, pero de oxígeno vamos a modificarlo y le vamos a agregar 1,33 gramos, lo cual corresponde al monóxido de carbono. Recuerda, CO. Por eso acá en el oxígeno hay menor cantidad porque solamente vamos a funcionar con un oxígeno, mientras que aquí funcionamos con dos. Por lo tanto, el carbono se mantiene constante, así que no podemos jugar con esto. Colocamos entonces el número mayor sobre el menor, que sería 2,67 dividido en 1,33 y la relación entonces va a ser de 2 es a 1. Por lo tanto, si yo he hecho 2 de esto, al otro le tendré que echar solamente una porción. Por lo tanto, ambos señalaban que la relación sencilla es entre números enteros. Ahora, la última ley que vamos a revisar vendría siendo la ley de proporciones definidas, que fue propuesta por el señor Proust, que sostiene que el compuesto químico siempre está formado por la misma porción en masa de los elementos que la constituyen independientemente del método de obtención. Por lo tanto, acá vamos a tener una molécula de H2, cada hidrógeno, su masa va a ser de 1 gramo partido en mol. Acá vamos a tener una molécula de oxígeno que va a ser su masa de 16 gramos mol y vamos a dar formación a lo que usted conoce entonces como el agua. Y el agua, al sumar 16, que vendría siendo la de oxígeno, una de hidrógeno, más otra de hidrógeno, nos da un total entonces de la masa de 18 gramos mol. Como definía en este caso la ley de Lavoisier, que la materia no se crea ni se destruye, por lo tanto simplemente va a ser la suma de ellas. Sin embargo, Proust que define que independientemente que la masa total sea de 16 gramos mol, la masa del oxígeno al término de la reacción química, es decir, en los productos, la del oxígeno sigue siendo de 16 gramos y la de los hidrógenos sigue siendo de 1 gramo partido en mol. Por lo tanto, las masas también permanecen constantes de cada átomo y la masa total se define entonces como la ley de Lavoisier.
Pues bien, muchachos, eso vendrían siendo entonces los contenidos del día de hoy. Espero les haya servido el video y también recordarles que en Classroom se encuentra entonces la guía de contenido para reforzar si quedó algún contenido no claro, y además se encuentra una guía de actividades para que usted la resuelva en su cuaderno y la podamos revisar entonces la próxima semana en las clases consultivas por si usted le quedó alguna duda. Esperando entonces que se encuentren muy bien y nos vemos entonces la próxima semana de manera online.